Los pasajes de Navidad realmente son escasos, ¿cierto? Pero gracias a Dios siempre nos da motivos para reflexionar acerca de ellos. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Vamos a estar leyendo del 8 al 20. Esta lectura también se utilizó hace 8 días, pero no se hizo énfasis en ella. Amén. A veces hasta de memoria ya no la sabemos. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, hermanos, con toda reverencia, sabiendo que todos estos pasajes son inspirados por el Espíritu Santo y dignos de ser tenidos en cuenta y ser reflexionados por nosotros. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Te damos gracias, Señor, por este pasaje de la Escritura, por este episodio, Señor, que nos cuenta el evangelista Lucas y que corresponde pues a ese nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por lo que este pasaje nos permite meditar y por las enseñanzas espirituales que de él podemos sacar. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, a cada uno de nosotros, y permite que tu Santo Espíritu nos dé una enseñanza que podamos aplicar en nuestra vida para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A veces nos toca repetir las cosas, pero es bueno que nosotros meditemos en el acontecimiento más maravilloso de la historia: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos, y creo que fue la experiencia de anoche en la evangelización, conocen los hechos históricos y se acuerdan y saben que por esta época se celebra algo, el nacimiento de un ser llamado Jesús, y que de hecho pues el calendario nos mide antes de este ser y después de este ser. Pero nosotros como cristianos debemos mirar la grandeza de este acontecimiento. Y así como para estos pastores fue de sumo gozo, debería ser para nosotros de sumo gozo recordar este episodio de la historia de la humanidad, porque no es cualquier episodio, es el episodio más maravilloso. ¿Lo cree así, hermano? Amén. Es el episodio más maravilloso de la historia. Tiene tanto significado, tiene tanta profundidad, que a veces hasta nos cuesta penetrar hasta esa profundidad que este episodio nos muestra, y el nacimiento del Señor Jesús. Dice el versículo 8 pues que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor los rodea de la gloria, ¿verdad? La gloria del Señor los rodea, y un ángel les dice que no tengan miedo. ¿Usted se ha preguntado por qué el Señor se le apareció a unos pastores?
¿Por qué no se le apareció a los líderes religiosos de la época? ¿Por qué no fue a otro tipo de personas a los cuales este ángel fue enviado y esta gloria del Señor les resplandeció? Es bien interesante pues pensar en eso, ¿no? Y que realmente estos pastores pues después no tienen ninguna más relevancia en la historia que nos cuenta el evangelista. ¿Qué pasaría allí? ¿Qué pasaría con esos pastores? ¿Qué relevancia tienen? ¿Por qué el Señor se le presenta a ellos? Y es muy interesante eso, muy interesante. Estaban vigilantes y pendientes de la espera de Mesías. Estaban vigilantes de sus rebaños. Porque cuidaban rebaños, exacto. Cuidaban rebaños. Se dice que estos pastores eran aquellos, posiblemente, que cuidaban esos rebaños de ovejas que eran sacrificadas en el templo en los sacrificios que hacían diariamente. En la época del templo había 2 sacrificios diarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Y esos corderos, esos ovejas, como lo dice la Escritura, deberían ser sin mancha, sin arruga, deberían ser perfectos. De manera que el trabajo de estos pastores era arduo, era cuidar que realmente saliera, ¿no? Y seguramente al cuidar esas ovejas, al cuidar esos rebaños, ellos conocían pues la función del sacrificio, conocían cómo es que se expiaba la culpa del hombre por este sacrificio. De manera que tenían algún conocimiento sobre eso, pero igual no sabemos cómo era la fe de estos pastores en ese sacrificio. No sabemos si ellos realmente eran personas que sabían o simplemente cumplían un oficio religioso dentro del pueblo, como otro oficio más. Lo interesante es que el Señor se presenta ante unas personas humildes, unas personas sencillas. Para los religiosos y para la aristocracia de la época, el oficio de pastor no era el mejor. Hoy en día para muchos es el mejor, ¿no? Es una categoría. Pero para la época ser pastor de ovejas era un oficio menospreciable. Una de las causas era que ellos no podían cumplir todas esas leyes rituales que tenía el judaísmo por su misma profesión, por su mismo oficio. Por lo tanto, como oficio era algo mal visto, era algo despreciable. Es decir, a este pobre le tocó ser pastor de ovejas. Pero es muy interesante que Dios se manifieste precisamente a aquellas personas despreciables por los demás. Tal vez algunos líderes estarían pensando que cuando esto sucediera, cuando hubiese algún anuncio, ellos deberían ser los encargados o los mensajeros o a quien Dios se iba a manifestar para que fueran los portadores y los que supieran: llegó el Mesías. Y resulta que no es de esa manera. El Señor se presenta a personas sencillas, a personas humildes, a personas trabajadoras, que tenían una gran expectativa, seguramente, porque la venida del Mesías era una expectativa general, así como hoy hay una expectativa general por la segunda venida del Señor Jesús, que no se sabe el día ni la hora, dice la Escritura, pero que hay una expectativa porque es el acontecimiento que se espera. Eso pasaba en esta época con el Mesías. Y miren a quién es que Dios se revela, a quién es que Dios se presenta. Ellos tienen un encuentro que les produce miedo. Tuvieron gran temor. Y es curioso que nosotros pensemos, ¿por qué un resplandor de luz tan maravilloso se supone que debería ser una sensación de paz, una sensación de gozo, esa aparición? Les produce a ellos temor. Tal vez la oscuridad a nosotros nos podría producir temor. Tal vez las cosas que consideramos malas nos producen temor, pero una aparición de esa clase, ¿por qué produce temor en estas personas? Y es interesante pensar que ellos tuvieron gran temor
Porque la santidad produce temor. Porque la santidad de Dios, porque la gloria de Dios. Por eso es que el Señor dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Porque esa santidad de Dios, ese resplandor de Dios, nos confronta con nuestra propia naturaleza. Una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que no es digna de estar delante de esa presencia. Pero lo que sigue todavía es más importante, porque el ángel lo que le responde es: no teman. Dios se presenta en el mundo no para producir temor en el hombre, sino para, como dice allí el ángel, traernos nuevas de gran gozo. De gran gozo. Y ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. No temamos, porque hay buenas noticias para nosotros. Y no solamente para nosotros, ¿no? Que será para todo el pueblo. En eso consiste el Evangelio, en las buenas noticias que Dios trae para la humanidad. Buenas noticias en el sentido que la humanidad, una humanidad caída, no tiene que quedarse en ese estado, sino que hay verdaderamente salvación. Hay verdaderamente una buena noticia, como la que nos testificaban en esta mañana, una buena noticia. ¿Y no nos alegramos con eso? Deberíamos alegrarnos, ¿verdad? No teman, porque les doy nuevas de gran gozo, no de temor, no de miedo, no de incertidumbre, sino nuevas que debe producirnos un gran gozo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la gran noticia. Eso es lo que a nosotros nos debe motivar. Eso es lo que nosotros debemos creer. Hay salvación para un mundo perdido. Este mundo se alegra cuando un científico descubre una vacuna contra una de estas enfermedades epidémicas, que durante mucho tiempo ha matado a mucha gente. Y cuando un científico encuentra esa vacuna, y cuando se puede prevenir, y cuando el hombre ya no tiene que morir por esa causa, ¿no es un gozo para la humanidad saber esto? ¿Cuánto más gozo es para la humanidad que en su vida espiritual, en su condición caída, haya un Salvador? Haya quien perdone sus pecados, haya quien haya pagado ese precio por el pecado del hombre. Y el hombre pueda ser verdaderamente libre. Hermanos, esa noticia es más maravillosa que cualquier vacuna. Es más maravillosa que cualquier descubrimiento científico. Es la que realmente cambia a un hombre en otra persona, en una nueva criatura. Y esas son las nuevas de gran gozo. Hay un Salvador, hay un ungido, hay un Señor, a quien si obedecemos vamos a ser bendecidos, porque ponemos por obra esa palabra del Señor. Es un enviado de Dios, no, eso era lo que quería decir Salvador, lo que quiere decir Cristo el Señor. El versículo 12 nos dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y creo que es el énfasis que hoy quiero hacer de esta meditación, sobre este versículo. Imagínense ustedes en el papel de los pastores. Imagínense ustedes esperando un Salvador, un Rey, un Redentor, al estilo que lo tenían los judíos, como ese gran poderoso que habría de venir a librarnos. Y cuando este ángel le comunica a los pastores que la señal es que este ser, este Salvador, va a estar en el lugar menos esperado, un pesebre, acostado allí, envuelto en pañalitos, no desechables como los de hoy en día, las tiritas que se usaban en la época del Señor Jesús. De la forma más
humilde y más indecente para una persona. No había clínicas de estas que hoy hay para que las mujeres tengan sus hijos sin dolor, ni había medicinas. Y a este Salvador, a este ungido, van a ser en el lugar más humilde y de pronto menos posible para las posibilidades de vida, por las condiciones higiénicas. Si usted fuera el pastor al que se le hizo este anuncio, ¿cómo verían ese tipo de señal para creer lo que le estaban diciendo? ¿Cómo habrían asumido ese anuncio del ángel? ¿Sería fácil creer eso que estaban diciendo o que estaban teniendo, esa experiencia religiosa que estaban teniendo en ese momento estos pastores? ¿Qué esperamos nosotros de un rey, de un ungido, de un salvador? Que venga en palacios, que venga en unas condiciones diferentes, que sea como aclamado, que sea esperado, que haya sido anunciado, como vemos hoy con los hijos de los famosos. Pero todo, hermanos, menos que un Salvador venga en las condiciones más humildes sobre la tierra, indefenso, apartado del mundo y sin un lugar en la sociedad, porque dice el versículo 17, ahí del capítulo 2, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para Cristo en el mesón, que es la sociedad, donde estaba la sociedad, digamos, donde ellos podían alojarse. Le tocó en el comedero de los animales. Hermano, para mí por lo menos, esto es algo que me hace, como dicen los muchachos, patinar el coco. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo el universo, venga y se vuelva hombre primero, y segundo, se someta a unas condiciones, humanamente hablando, tan precarias, tan insignificantes, tan poquitas para un ser humano. Nos deja ver un Dios que no es el Dios simplemente todopoderoso, ni el Dios que muchos se imaginan esperando ser servido, sino un Dios totalmente humilde. Y la pregunta es, si eso hizo Dios, ¿por qué nosotros somos tan altivos? ¿Por qué queremos tener muchas pretensiones? Si Dios mismo nos da un mensaje de humildad. Esto es contradictorio para este pueblo tan altivo, en general el pueblo. Y más el pueblo griego, que consideraba la humildad no como una virtud, sino como una debilidad. Y la virtud era ser altivo. Y Dios nos da un mensaje de humildad, de sencillez. Ese ser maravilloso, ese ser que nosotros decimos creó el mundo, pero hermanos, pensemos en lo que es todo lo que ha sido creado, para que medio dimensionemos la grandeza de Dios. Y nosotros a veces nos creemos mucho porque hacemos alguna cosita.
y aún queremos que nos alaben. Cuando Dios, su mensaje es un mensaje de humildad, de sencillez, de no altivez para con los demás. Y eso, más que el poder de Dios, es lo que hace a Dios más grande. Dios no es grande porque tenga el poder de haber hecho las cosas. Dios es grande porque al tener ese poder no lo utiliza como muchos de nosotros, si lo tuviéramos, podríamos usarlo. Sino todo lo contrario, es grande por su humildad, por su sencillez. Por venir, por hacerse hombre, por venir ante nosotros. Y si somos, hermanos, seguidores de Dios, seguidores de Cristo, es para que sigamos su ejemplo. Y para que le pidamos a Dios que nos ayude a ser humildes, sencillos. Para que el que tiene todo el poder del mundo y no lo usa de una manera inadecuada, y nosotros podamos someternos a su señorío, seguir su ejemplo. Esta señal, le dice el Señor, ¿era para quién? Para los pastores. No para el mundo en general, era para ellos. Y es una señal contradictoria, como les dije antes, porque yo creo que nadie espera eso. Que la señal que ellos van a encontrar es un niño en las condiciones más precarias y que ese sea el ser que han estado esperando el pueblo. Pero hermanos, también tiene una enseñanza espiritual. La gente piensa que Cristo viene a los corazones que se creen más buenos, más bondadosos, más limpios, más adecuados para que Cristo venga y more en ellos. Pero el Señor lo que nos enseña es que no va a venir a ese tipo de corazones, porque Él no necesita un lugar preparado de esa manera para venir a morar. Todo lo contrario. Él puede venir a morar en un corazón que se considera como aquel establo, inmundo, sucio, deplorable, en el cual el rey no debería nacer. Y esta es la señal que para nosotros es efectiva. ¿Cómo consideramos nosotros nuestro corazón para que Cristo pueda venir a morar en él? Es un Dios que viene a morar en un corazón manchado, en un corazón sucio, en un corazón que no es digno de que Él venga a morar en él. Pero que si al igual que los pastores entendemos la señal y dejamos que esto acontezca, Cristo con mucho gusto viene a morar en el corazón del hombre. Y cuando la gente no quiere aceptar esto es porque tiene un corazón altivo. Cree que es demasiado limpio o cree que está bien y no necesita que Cristo venga a su corazón. Es una lección de humildad de Dios. Dios no espera que seamos lo suficientemente buenos para ser aceptos delante de Él. Él quiere es que así como estos pastores creyeron en esta cosa imposible de ver un niño, Cristo Mesías, en el lugar más insignificante, que nosotros creamos que Dios también puede morar en un corazón que nosotros consideramos más insignificante.
Y al igual que los pastores podremos comprobar que realmente es de esa manera. Por eso los ángeles cantan, esa multitud de las huestes celestiales alaban a Dios. Y dicen lo que estábamos cantando hoy: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en lo alto. Porque de verdad es gloria de Dios hacer esto. Y claro, Dios no ha perdido por eso el lugar que le corresponde. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando más alto que nosotros. Pero no por el hecho de haberse hecho hombre perdió su dignidad, perdió su puesto. Como decía antes, lo hace más grande. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ¿qué quiere Dios? Paz y buena voluntad para con los hombres. Dios muestra esa buena voluntad para con los hombres. Cristo muestra esa buena voluntad para con los hombres al hacerse humano, al venir a morar en nosotros. Esa es la lección de humildad más grande que podamos nosotros ver y de la cual nosotros debemos aprender. Ese es el deseo de Dios, paz en la tierra. Por eso vino Cristo. No solamente para que haya unos tratados de paz, sino para que el hombre en sí mismo tenga paz, a pesar de las adversidades. Y Dios muestra una buena voluntad para con nosotros al darnos a su Hijo, al hacernos ver cuál es la posición de Él, no estando allá arriba desentendido de este mundo, sino al contrario, viniendo a morar entre nosotros y mostrándonos que Él es realmente nuestro Salvador. ¿Qué hicieron los pastores? Se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esto es poner esa palabra de Dios, ese anuncio del Señor, en este caso, por obra. ¿El Señor les dijo vayan? No, cierto que no hay una orden allí expresa del Señor, simplemente les dijo: hay unas buenas nuevas y hay una señal de que esto es así. Gracias a Dios, estos pastores eran inquietos y no se quedaron simplemente con ese anuncio que dio el ángel, sino que dijeron: pasemos, vayamos, miremos, acudamos y comprobemos si eso es cierto. Y como era palabra de Dios, como era verdad, pues era cierto. Pero lo importante es la actitud de estos pastores, que no se quedaron allí quietos y diciendo: bueno, gloria a Dios, y creemos y ya no pasa nada más. Esa, hermanos, debe ser la actitud de cada uno de nosotros. El Señor les dijo: hay una señal, pero ellos tenían que ir a mirar esa señal. Sin embargo, no hubo una obra, un mandato expreso, y ellos fueron, tomaron la iniciativa. Si esto era cierto. Y cada uno podemos probar personalmente si la obra de Cristo es cierta, dejando que venga a este corazón tipo establo a que Cristo nazca e ilumine nuestras vidas. Me llama la atención que dijeron: pasemos, y fueron apresuradamente. No le dieron largas. Y nosotros a veces en las cosas del Señor le damos largas. Dejamos que pase y pase el tiempo.
Dejamos que las cosas acontezcan. Y lo de Dios, después. Porque era necesario que fueran apresuradamente. Pues seguramente el niño no iba a estar ahí muchos días en ese pesebre. Como el ángel les dice, ha nacido hoy. Pues era el tiempo propicio para ir y mirar si la señal era cierta. Y fueron y lo hicieron. De todas maneras nos deja ver que estos hombres eran hombres que actuaban. Y eran hombres que querían comprobar y saber. Pero también eran hombres que tuvieron un encuentro personal con ese niño. Ellos fueron y miraron, dieron a conocer lo que se les había dicho, y dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Por qué anunciaron eso que a ellos se les había dicho? Porque creyeron. Porque comprobaron también la señal que les habían dado, y luego ellos pudieron publicar lo que a ellos se les había dicho. Pero era necesario que ellos tuvieran ese encuentro personal. Era un hecho histórico que el Señor había nacido, es cierto. Y eso, fueran o no fueran los pastores, no iba a quitarle al hecho. Pero sí que ellos comprobaran. Hermanos, no nos basta saber lo que ha acontecido históricamente. Es necesario acudir personalmente a la palabra de Dios, hacerla nuestra, vivirla como ellos la vivieron, como ellos vieron este ejemplo de humildad del Señor. Y también es necesario que nosotros, al igual que ellos, testifiquemos, porque ellos testificaron lo que habían escuchado. Y testificaron porque ya tenían una seguridad, habían vivido personalmente lo que les había anunciado. Y todos los que oyeron se maravillaron ¿de qué? De lo que los pastores decían. Aquí no dice se maravillaron del niño, aquí no dice se maravillaron de lo que estaban viendo, sino se maravillaron de lo que ellos estaban diciendo acerca del niño, del testimonio. Es decir, había más. Algunos creen que dice aquí que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, y algunos creen que María fue la fuente primaria de Lucas para escribir su evangelio. Pero es interesante y es importante lo que hizo María. Pensaba y pensaba en todo lo que estaba viendo, estaba experimentando y lo estaba atesorando en su corazón. Esa debe ser nuestra actitud con respecto a la palabra, al ejemplo del Señor Jesucristo. Hay que meditarlo, hay que guardarlo en nuestro corazón y volverlo a digerir, como rumiando la cuestión. Pero el ejemplo, hermanos, es el ejemplo de humildad. Y de verdad esto nos debe conmover a nosotros pensando qué clase de Dios es el que nosotros tenemos. Si es un Dios al estilo pagano, al cual simplemente se le cumplen unos ritos y por supuesto ellos responden a estos ritos, o es un Dios que realmente se quiere relacionar con el hombre y conociendo el estado del hombre se humilla, se hace hombre y nos enseña un ejemplo de humildad para que nosotros también podamos relacionarnos con los demás. ¿Qué acontecimiento más grandioso? Que el Señor nos dé un ejemplo de humildad. No estamos hoy reflexionando acerca de la obra expiatoria de Él, pero sí del acontecimiento de haberse hecho hombre y haber nacido
las condiciones que nació, para que nosotros aprendamos humildad de Dios. Y esa humildad realmente nos hace grandes, delante de Dios y delante de los hombres. Ese precioso mensaje de Navidad que el Señor nos trae, esas son las buenas nuevas, que la altivez conduce a la soberbia, y dice el libro de Proverbios, antes de la caída está la altivez de corazón. Que el Señor nos ayude para ser humildes en toda nuestra manera de vivir, para ser sencillos, para seguir el ejemplo de Cristo como cristianos y para aplicarlo, para que podamos ganar a otros, para que disfruten también de estas buenas de gran gozo que Dios trae a nuestra vida. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra. Hoy tenemos que proclamar, Señor, como estos ángeles: gloria a ti en las alturas, Señor, porque tú no has dejado de ser Dios, viniendo a este mundo, mezclándote con la humanidad, tratando con el hombre de manera personal y haciéndote humilde como lo fuiste, Señor Jesús. Ayúdanos a aprender esta gran lección en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender que tú no has dejado de ser Dios por estas cosas y que nosotros tampoco dejaremos de ser quienes somos cuando nos portamos humildemente, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Sabemos que por nuestra condición pecaminosa es complicado para nosotros, pero tú eres ese camino a la santidad, Señor. Gracias porque así como no te importó, Señor, nacer en un pesebre maloliente, con unas condiciones bien precarias, Señor, tampoco, Señor, te interesa que nuestro corazón, que te podemos brindar en el momento en que quieres estar en nuestra vida, esté en esas mismas condiciones. Gracias porque tú lo haces ser valioso como hiciste ser valioso este pesebre, Señor. Permite que entendamos esto en nuestras vidas, que no es por nosotros mismos, sino por el hecho de que tú te dignas morar en un corazón y quieres transformar nuestra vida y quieres transformar nuestro entorno. Te bendecimos por ello, Señor, te bendecimos por estas buenas nuevas, por estas buenas noticias que traes a nuestra vida, Señor, y que indudablemente, si las entendemos, como dice la Escritura, son esas nuevas de gran gozo. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano.